Hay un momento en la vida en que sientes que has hecho todo bien. Las afirmaciones, los tableros de visión, los guiones escritos de madrugada, los podcasts en bucle, y aún así, nada se mueve. Los mismos mensajes sin respuesta, las mismas facturas acumulándose, el mismo techo de cristal invisible presionando. Empiezas a preguntarte si todo este asunto de la manifestación no es más que un relato reconfortante que la gente se cuenta para enmascarar la decepción. Pero aquí está lo que resquebraja el suelo bajo esa duda. Hay un fenómeno real, uno del que incluso los físicos cuánticos susurran porque sacude los cimientos mismos de lo que llamamos realidad. El efecto observador, el descubrimiento extraño y comprobado de que la materia en sí no decide del todo cómo aparecer hasta que es observada, hasta que la conciencia la toca. Ahora bien, lo que ningún libro de texto explica por completo, y lo que quiero mostrarte es cómo este efecto no solo sucede en los laboratorios de partículas, está sucediendo en tu cuerpo, tus emociones, tu identidad, a cada momento. El disparador oculto que lo cambia todo no es ningún canto ni truco externo. Es la forma en que tu conciencia sintoniza la realidad, igual que una mano ajusta el dial de una radio. La trampa. No puedes llegar allí solo pensando. No puedes martillar al universo con pensamientos desesperados y esperar que se doble. Ya te habrás dado cuenta de que eso no funciona. El mecanismo real va más profundo, debajo del pensamiento, debajo de las emociones superficiales, hasta la identidad vibratoria que llevas en tu sistema nervioso, en tu corazón, en tus células. Ahí vive la paradoja. Los científicos pueden medir el efecto, pero no pueden explicar por qué sucede. Tú no necesitas su explicación, necesitas la puerta. Y en el próximo aliento, te mostraré cómo cruzarla. Piénsalo, puedes entrar en una habitación, no decir nada, y la gente puede sentirte. Saben si estás tenso, abierto, pesado o ligero, sin que una palabra salga de tu boca. Esa señal invisible que llevas, ese es el verdadero broadcast de la manifestación. No es tu tablero de visión pegado en la nevera, no es la entrada del diario escrita 10 veces, es la frecuencia silenciosa que irradias y funciona como un dial de radio. Imagina la realidad como un campo infinito de emisoras, todas transmitiendo a la vez. Hay una emisora donde la versión de ti con libertad financiera ya existe. Hay otra donde sigues atascado en la carencia, una donde el amor que anhelas es natural y otra donde el desamor se repite. Cada posibilidad ya está al aire, transmitiéndose en paralelo. Cuál suena en tus altavoces depende enteramente del dial que sostienes dentro. Aquí es donde aparece el vínculo cuántico. El efecto observador dice que la realidad no se materializa del todo hasta que la conciencia interactúa con ella. Pero tú no eres solo un observador pasivo, eres a la vez el sintonizador y el receptor. El campo espera la coherencia de tu señal interna para decidir qué línea temporal se estabiliza. Si tu mente dice, soy abundante, pero tu cuerpo se tensa de miedo cada vez que llega una factura, el campo no oye las palabras, oye la estática. Y la estática te sintoniza con una emisora muy distinta a la que pretendías. Por eso tantas personas se sienten frustradas cuando intentan pensar en positivo. Están transmitiendo dos señales a la vez, un deseo mental y una resistencia somática. Y el campo siempre favorece la coherencia sobre el ruido. La frecuencia más clara y consistente es la que gana. Así que el disparador oculto no está en el deseo ni en la voluntad. Está en la encarnación, en la manera en que tu conciencia se asienta en un estado que se siente lo suficientemente real como para que tu sistema nervioso lo llame seguro. Cuando la seguridad y la identidad se alinean, el campo se fija en esa emisora, la realidad se dobla, pero aquí está el giro. La mayoría de lo que te han dicho sobre elevar tu vibración está al revés, y una vez que veas por qué, todo el juego de la manifestación se da la vuelta. Uno de los mayores mitos de la manifestación es la idea de que si simplemente empujas suficientes pensamientos positivos a tu mente, el universo responderá como una máquina expendedora. Probablemente ya escuchaste el consejo, solo piensa feliz, no dejes entrar un solo pensamiento negativo. Pero aquí está el problema, tu sistema nervioso no se deja engañar por una sonrisa forzada. Tu cuerpo sabe cuando está en miedo, en contracción,
en supervivencia. Y cuando tu cuerpo dice no estoy a salvo, no importa cuántas afirmaciones repitas, la transmisión sigue llevando estática. Déjame pintarte una escena. Imagina a alguien actualizando su teléfono una y otra vez, esperando la respuesta de un mensaje de la persona con la que está saliendo. Pasan horas. La mente dice, mantén la calma, no te obsesiones. Van a contestar. Pero debajo de la superficie, el pecho está apretado, el estómago anudado, el sistema nervioso gritando, ¿y si no me quieren? Esa tensión es la frecuencia real que se está sintonizando en el campo. El efecto observador no mide lo que deseas sentir, amplifica lo que en realidad estás encarnando. Y esta es la razón por la que tantas personas terminan persiguiendo en lugar de atrayendo. Piensan que la manifestación consiste en empujar sus pensamientos lo suficientemente fuerte como para sobreescribir la verdad del cuerpo. Pero la física no premia la fuerza, premia la coherencia. Cuanto más clara sea tu emisora interna, más fuerte será la coincidencia externa, lo que significa que el trabajo no consiste en silenciar el miedo con afirmaciones más fuertes, consiste en crear seguridad en tu sistema para que el cuerpo ya no transmita pánico debajo de las palabras. Así que cuando finalmente llegue ese mensaje, no porque suplicaste al universo por él, sino porque cambiaste tu emisora, notarás que la energía se siente diferente. No es un alivio desesperado. Es un reconocimiento tranquilo de que lo externo coincidió con lo interno. Esto da la vuelta al viejo mito. La manifestación no consiste en controlar cada pensamiento. Consiste en integrar el cuerpo, las emociones y la identidad hasta que la transmisión esté limpia. No necesitas perfección, necesitas alineación. Pero aquí es donde se esconde el verdadero interruptor de poder. No puedes simplemente crear estados temporales de alineación y esperar un cambio permanente. Y ahí es donde la mayoría de las personas se atascan, porque confunden un estado pasajero con una identidad. Si el disparador oculto es la coherencia, entonces la puerta hacia ella es tu sistema nervioso. Piénsalo, cuando tu cuerpo cree que está en peligro, aunque el peligro sea solo una factura impaga o una respuesta tardía, cada célula prioriza la supervivencia. El flujo sanguíneo se desvía del crecimiento, la digestión y la creatividad. El ritmo cardíaco aumenta, tu respiración se acorta y sin darte cuenta, comienzas a transmitir una frecuencia de urgencia. Esa urgencia altera la señal, pero cuando tu cuerpo se siente seguro, surge una transmisión diferente. Tu corazón y tu cerebro entran en ritmo, tu respiración se profundiza y la señal se estabiliza. De repente, el campo puede anclarse a la versión de la realidad que resuena con tu seguridad. Esto no es un gesto místico. Investigadores que estudian la coherencia corazón-cerebro han demostrado cómo estados emocionales como la gratitud, la calma y la compasión reorganizan literalmente nuestra fisiología. Y cuando tu fisiología se reorganiza, tu transmisión se afina. La parte hermosa es que la seguridad puede practicarse. No tienes que esperar a que el mundo te haga sentir seguro antes de sintonizar tu emisora. Puedes crear la señal ahora. Hagamos un experimento rápido. Donde quiera que estés, cierra los ojos un momento. Baja los hombros. Inhala lentamente por la nariz contando hasta 4. Mantén por 2. Exhala suavemente por la boca contando hasta 6. Hazlo de nuevo. Inhala en 4. Mantén en 2. Exhala en 6. Ahora trae a la mente una imagen simple que te haga sentir calidez. Puede ser una mascota, la luz del sol sobre tu piel, la sonrisa de alguien en quien confías. Permite que tu pecho se ablande mientras sostienes esa imagen. Nota cómo tu cuerpo se desplaza, aunque sea un poco, hacia un estado de estoy bien. Ese cambio justo ahí es el comienzo de la coherencia. Acabas de cambiar tu frecuencia, no al martillar un nuevo pensamiento en su lugar, sino al permitir que tu sistema nervioso se sienta lo suficientemente seguro como para abrirse. Ese es el arte oculto. La manifestación fluye cuando tu cuerpo cree que puede. Pero aquí está el detalle. No puedes detenerte en un estado temporal, porque la seguridad, por poderosa que sea, solo estabiliza la señal en el momento. Si quieres que la realidad siga reflejando tus deseos más profundos, el siguiente salto no se trata de practicar la calma,
Se trata de transformar quién crees que eres en el núcleo. Un estado calmado puede cambiar tu frecuencia por un rato, pero aquí está la verdad que la mayoría pasa por alto. Los estados son frágiles, van y vienen. Puedes respirar hacia la seguridad por la mañana, pero un correo electrónico o una factura inesperada pueden devolverte al espiral de contracción. Los estados son como el clima, poderosos pero temporales. La identidad, en cambio, es el clima constante. Es el patrón subyacente que se sigue reproduciendo sin importar qué tormenta pase por encima. Y el universo responde mucho más a tu clima que a tu clima pasajero. Piénsalo, puedes ponerte en un estado relajado antes de una entrevista de trabajo, incluso visualizar el éxito. Pero si en lo profundo tu identidad sigue siendo «soy la persona que nunca es elegida», el campo escucha esa transmisión más fuerte que tu calma temporal. Entrarás. Tus palabras podrán sonar pulidas, pero tu cuerpo filtrará el mensaje más profundo. No pertenezco aquí. El efecto observador no se preocupa por lo que pretendes sentir. Refleja lo que eres en el nivel de identidad. Por eso hay personas que pueden meditar durante semanas, sentirse dichosas en el momento y aún así encontrarse atrapadas en los mismos bucles. Han dominado el cambio de estados, pero no han dado el paso hacia una nueva identidad. El campo es lo suficientemente coherente para darles momentos de paz, pero no lo suficientemente estable como para reconfigurar la línea temporal en la que viven. La buena noticia es que la identidad no está fija, es programable. Cada estado coherente que practicas puede convertirse en un ladrillo en la base de un nuevo autoconcepto, si estás dispuesto a ensayarlo hasta que tu cuerpo lo reconozca como hogar. Es entonces cuando la manifestación deja de ser algo que intentas hacer, se convierte en lo que eres. Y aquí es donde el espejo se da vuelta. No estás atrayendo resultados para validar quién ya crees ser. Estás seleccionando líneas temporales que coinciden con la identidad que has estabilizado. La persona que es abundante no tiene que forzar la abundancia. La persona que es amada no necesita perseguir la reafirmación. Pero hay una capa más profunda todavía, una de la que casi nadie habla, porque si la identidad es la verdadera transmisión, ¿qué ocurre exactamente cuando cambias de identidad? No solo estás cambiando cómo te sientes, estás literalmente sintonizando una versión diferente de la realidad, una que siempre estuvo disponible, pero oculta desde tu antigua emisora. Y eso nos lleva directamente a la mecánica secreta de las líneas temporales, una revelación que cambia todo lo que creías saber sobre la elección. Si la identidad es la verdadera transmisión, ¿qué ocurre cuando cambia? Aquí es donde la mecánica cuántica nos ofrece una pista sobrecogedora. La idea del multiverso, líneas temporales paralelas existiendo lado a lado, no es solo un recurso de ciencia ficción. Es una forma de imaginar cómo cada versión posible de ti ya existe, esperando a que tu conciencia gire el dial. Cuando cambias de identidad, no arrastras tu antigua realidad contigo. Te desplazas de lado hacia una emisora que ya estaba transmitiendo. Piénsalo así, no creas abundancia de la nada. Te desplazas a la línea temporal donde tu identidad como persona abundante ya existe. No fuerzas al amor a aparecer. Habitas la versión de ti que ya vive en resonancia con él. Lo externo se reordena porque el dial interno encajó en una nueva frecuencia. Déjame darte una escena. Imagina a alguien sentado en su escritorio, mirando un extracto bancario. Los números no mienten. El dinero está justo. La identidad que vibra en su cuerpo es «siempre estoy atrasado». El campo lo sintoniza con la línea temporal donde las facturas llegan más rápido que los ingresos. Intenta pensar en positivo, pero la frecuencia sigue alterada. Ahora imagina a la misma persona cambiando, no fingiendo, sino ensayando una identidad de «soy el tipo de persona que siempre encuentra la manera». Al principio se siente falso, pero a través de la práctica consistente de la coherencia, a través de la construcción de anclas somáticas que hacen que el cuerpo se sienta seguro, esa identidad empieza a sentarse. De repente, nota oportunidades que antes pasaba por alto. Hace una llamada que antes habría evitado. Y la realidad comienza a reflejar el cambio de identidad. No es magia, es mecánica. Diferente emisora, diferente música. Aquí está la clave. Las líneas temporales no compiten, coexisten.
lo que significa que cada vez que estabilizas una nueva identidad, no estás convenciendo al universo para que te dé algo. Estás alineándote con la versión de ti que ya lo tiene. Por eso forzar resultados resulta tan agotador, porque intentas arrastrar señales entre emisoras en lugar de simplemente sintonizar. Y aquí es donde la encarnación se vuelve innegociable. No puedes simplemente declarar una nueva identidad con palabras. Tu cuerpo tiene que reconocerla como segura, tu sistema nervioso tiene que asentarse en ella y tus acciones deben fluir naturalmente desde allí. Es entonces cuando el cambio se bloquea y la antigua línea temporal se disuelve. Pero ¿cómo ensayas realmente esto? ¿Cómo pasas de destellos fugaces de un nuevo yo a la encarnación total de una nueva emisora? La respuesta está en construir una caja de herramientas, prácticas concretas y repetibles que anclen los cambios de identidad en tu vida diaria hasta que dejen de sentirse como práctica y empiecen a sentirse como tú. Entonces, ¿cómo ensayas realmente la identidad hasta que se estabiliza? ¿Cómo conviertes la chispa frágil de un nuevo autoconcepto en el clima de tu vida? La clave es la repetición con encarnación, no solo con palabras. Vamos a desglosarlo en una caja de herramientas que puedes empezar a usar de inmediato. Primero, declaraciones puente. En lugar de forzar un «soy abundante», cuando tu cuerpo grita lo contrario, usas un lenguaje que se sienta creíble. Por ejemplo, me estoy abriendo a la posibilidad de que el dinero pueda fluir con más facilidad. O estoy aprendiendo a sentirme elegido. Estas declaraciones actúan como piedras de paso. No le exigen a tu cuerpo que salte un cañón de incredulidad. Lo guían suavemente hacia adelante hasta que la seguridad se construye alrededor de la nueva identidad. Segundo, anclas somáticas. Elige una señal física que oriente a tu sistema hacia la coherencia. Puede ser colocar la mano sobre el corazón y exhalar largo. Puede ser golpear suavemente los dedos sobre la pierna mientras visualizas la versión de ti que ya tiene lo que deseas. Con el tiempo, el cuerpo asocia la señal con la transmisión, facilitando regresar rápidamente a la frecuencia incluso bajo estrés. Tercero, ejercicios de encarnación. Literalmente actúas como si, no de manera teatral, sino en micromovimientos de la vida diaria. Si tu nueva identidad es pertenezco en cada lugar, entonces al entrar en un café, enderezas la espalda, suavizas la respiración y caminas como si pertenecer fuera natural. Estos pequeños ensayos físicos importan más que repetir afirmaciones, porque el campo responde a tu coherencia, no a tus eslóganes. Cuarto, microcompromisos. Elige una acción pequeña que esté alineada con tu nueva emisora. Si tu identidad es «soy ingenioso con el dinero», quizá eso signifique registrar cada gasto durante una semana con curiosidad en lugar de con vergüenza. Si tu identidad es «soy amado», quizá signifique dar un cumplido genuino al día sin esperar nada a cambio. Las pequeñas acciones fijan los cambios de identidad en la tela de tu línea temporal vivida. Ahora, juntemos todo en un protocolo simple. 1. Usa una declaración puente para suavizar la resistencia. 2. Activa tu ancla somática para generar seguridad. 3. Ensaya un ejercicio de encarnación en un momento real. 4. Da un microcompromiso que demuestre la nueva identidad a tu sistema. Repite este ciclo a diario y ya no estarás intentando manifestar. Estarás reprogramando el clima de tu vida. Y quiero preguntarte algo. ¿Has notado que en el momento en que dejaste de aferrarte, lo que querías finalmente apareció? Cuéntame tu historia en los comentarios. Puede desbloquear el salto de alguien más. Pero antes de correr con esta caja de herramientas, hay 3 trampas sutiles que pueden deshacer en silencio tu transmisión si no las detectas. Incluso con la mejor caja de herramientas, hay 3 trampas que alteran silenciosamente tu frecuencia si no las detectas. Caminemos por cada una porque reconocerlas es la mitad de la batalla. La primera trampa es la urgencia. Cuando caes en «lo necesito ahora», tu cuerpo se inunda de señales de supervivencia. La urgencia transmite carencia, aunque tus palabras digan abundancia. Es como girar el dial de la radio demasiado rápido. Todo lo que oyes es estática. El antídoto no es fingir que no te importa. Es aprender a anclar seguridad en la espera. Por eso, las prácticas de coherencia son vitales. Cuando entrenas a tu cuerpo para sentirse bien en el espacio entre el deseo y la llegada, la urgencia pierde su control
y tu señal se afina de nuevo. La segunda trampa son las señales divididas. Esto ocurre cuando tu mente declara una cosa, pero tus acciones confirman silenciosamente lo contrario. Puedes afirmar, soy digno de amor, pero luego revisas mensajes viejos solo para ver si alguien te notó. Puedes declarar, soy abundante, pero evitas abrir tu aplicación bancaria porque te duele. El campo no escucha lo que dices, escucha la coherencia o la falta de ella en toda tu emisora. Para resolver señales divididas, no necesitas perfección. Solo necesitas cerrar la brecha con pequeñas acciones consistentes que alineen tu comportamiento con tu identidad declarada. La tercera trampa es el exceso de control. Esta se disfraza bajo la bandera de la disciplina. Intentas microgestionar cada pensamiento, cada resultado, cada respuesta del mundo, pero el control crea tensión y la tensión transmite resistencia. El campo refleja esa resistencia como retraso, bloqueo o frustración. El antídoto no es la pasividad, es la confianza. Permitir que el campo responda no significa no hacer nada, significa actuar desde la alineación y luego soltar el puño de hierro de necesitar saber exactamente cómo se desarrollará. Lo fascinante es esto: estas tres trampas son solo diferentes caras del mismo miedo. Miedo de no estar a salvo, miedo de quedar atrás, miedo de no ser suficiente, lo cual significa que la misma medicina las sana todas, la coherencia. Cuando tu sistema nervioso se siente estable, la urgencia se suaviza, las señales se unifican y el control afloja su agarre. Así que cuando caigas en una de estas trampas, y ocurrirá, no lo trates como un fracaso, trátalo como retroalimentación. La estática no te dice que estás roto, te recuerda que vuelvas a sintonizar. Y una vez que sabes cómo volver a sintonizar, la pregunta se convierte en ¿cómo mantienes esa coherencia no solo en las prácticas, sino en los momentos crudos de la vida ordinaria? Aquí es donde el trabajo se vuelve real, no en el cojín de meditación, no en el diario, sino en la textura de tu vida cotidiana. Porque la verdadera prueba de la coherencia no es si puedes sentirte alineado en silencio, es si puedes llevar esa alineación al medio de una calle concurrida, a una conversación llena de gente o a una comida cuando tu mente quiere apresurarse. Empieza simple. Caminar. La mayoría de nosotros caminamos como si llegáramos tarde a algún lugar al que ni siquiera queremos ir. Hombros tensos, respiración superficial, ojos inquietos. Pero ¿y si caminar se convirtiera en un ensayo de tu nueva identidad? Si tu transmisión elegida es abundancia, ¿puedes caminar como si el suelo mismo te estuviera sosteniendo con cada paso? Si tu emisora elegida es amor, puedes suavizar tu pecho al pasar junto a desconocidos, dejando que la pertenencia se filtre en tu andar. De repente, caminar ya no es solo transporte, es sintonización. Lo mismo ocurre con comer. Cuando inhalas una comida a toda prisa, tu sistema nervioso la trata como un acto de supervivencia. Pero si te detienes, respiras y recibes la comida con presencia, transmites seguridad. Le dices al campo, no estoy persiguiendo, estoy recibiendo. Esa señal sutil se multiplica mucho más allá de la comida. Incluso las conversaciones se convierten en oportunidades. En lugar de esperar ansiosamente tu turno para hablar, practica escuchar desde tu identidad elegida. Si estás sintonizando la línea temporal en la que eres valorado, nota lo diferente que escuchas cuando ya asumes que tu voz importa. La coherencia que irradias en esos micromomentos cambia cómo responden los demás, sin que fuerces nada. La integración no requiere horas de ritual, requiere incrustar tu emisora elegida en las grietas de la vida diaria. Cada respiración, cada paso, cada palabra se convierte en una oportunidad de encarnar el clima de la realidad que has elegido. Así es como la identidad deja de ser una idea y se convierte en tu frecuencia por defecto. Y aquí está la paradoja con la que eventualmente te enfrentarás. Una vez que la coherencia empieza a entretejerse en todo, la señal se vuelve tan fuerte que se abren puertas más grandes. No solo pequeños cambios en el ánimo o en la conversación, sino transformaciones tectónicas en relaciones, creatividad, salud y propósito. La emisora se expande. La única pregunta es, ¿estarás listo para entrar en la vida más grande que llega corriendo cuando tu señal escala? Cuando tu coherencia se expande más allá de los momentos diarios,
El campo comienza a reorganizar no solo los pequeños detalles, sino las grandes arquitecturas de tu vida. Las relaciones cambian, la energía creativa regresa, los patrones de salud se deshacen y se reconstruyen. El propósito deja de ser una pregunta y se convierte en una corriente que te lleva hacia adelante. Aquí es donde la metáfora de la sintonización se vuelve asombrosamente clara, porque una vez que te estabilizas en una emisora más alta, toda la lista de reproducción de tu vida cambia. Mira las relaciones. Si tu vieja identidad era «soy difícil de amar», quizá atraías parejas que confirmaban esa historia, sin importar cuántas afirmaciones susurraras, pero a medida que la coherencia crece, tu emisora cambia a «soy naturalmente digno de amor». De repente, no persigues migajas. Te magnetizas hacia personas que coinciden con tu transmisión. Las conversaciones se sienten diferentes. La intimidad se profundiza y lo que antes parecía suerte se convierte en un eco natural de la frecuencia que has estabilizado. Ahora mira la creatividad. Imagina que eres un artista frente a un lienzo en blanco. La vieja identidad susurra: «¿Y si no soy lo suficientemente bueno?». Tus manos se paralizan. El campo refleja esa estática con más bloqueo, más vacilación. Pero cuando practicas coherencia, cuando encarnas la identidad de «soy alguien que crea libremente», la emisora cambia. Te encuentras moviendo el pincel sin esfuerzo. Las ideas llegan porque te has sintonizado con la versión de la realidad en la que la creatividad fluye. Y la salud, otro dominio poderoso. El cuerpo no está separado del campo. Cuando la coherencia se fortalece, la sanación se acelera. Eso no significa ignorar la atención médica. Significa que tu fisiología se reorganiza en armonía con tu emisora elegida. El estrés disminuye, la función inmunológica mejora y la vitalidad se convierte en el eco natural de tu señal. Aterricémoslo en una escena. Imagina a alguien en el gimnasio luchando por levantar un peso que ha fallado una docena de veces. Su vieja emisora es «soy débil, nunca lo lograré». Pero hoy se detiene, respira en coherencia y encarna la identidad de «soy capaz». El levantamiento no es solo físico, es una transmisión. Y cuando la barra finalmente se mueve, no solo es más fuerte en músculo, ha cambiado de línea temporal. Esa repetición se convierte en prueba de que una versión diferente de sí mismo es ahora la que transmite. La expansión no significa que la vida de repente se vuelva sin fricciones. Significa que atraviesas los desafíos desde una emisora diferente. Los obstáculos no desaparecen, pero tu identidad ya no los interpreta como amenazas. Se convierten en invitaciones, y cuando los encuentras como invitaciones, el campo refleja oportunidades donde antes había muros. Pero debajo de toda esta expansión yace una pregunta más profunda. Si el campo está escuchando y respondiendo, ¿con qué exactamente te estás alineando? ¿Es solo tu señal personal o algo mucho más grande que se mueve a través de ti? Hasta ahora hemos hablado de la coherencia como si fuera puramente personal. Tu sistema nervioso, tu identidad, tu emisora. Pero hay otra capa, una que los científicos dudan en nombrar y los místicos han susurrado durante siglos. El campo al que te estás sintonizando no es solo tuyo, es más grande, es inteligente. Responde no solo a quien crees ser, sino al grado en que te entregas a algo más vasto que tu voluntad individual. Aquí es donde vive la paradoja. Nos han enseñado que la fuerza significa control. Aférrate más fuerte, planea con más detalle, fuerza los resultados. Pero en el modelo cuántico, el control altera la frecuencia. Cuanto más te aferras, más estática introduces. La verdadera fuerza es la entrega, no colapso, no pasividad, sino soltar la necesidad de microgestionar el cómo. Cuando sueltas, tu señal se aclara. El campo tiene espacio para responder. Piénsalo como la diferencia entre apretar el puño alrededor del dial de la radio o relajar la mano lo suficiente como para girarlo suavemente. Uno atasca el mecanismo, el otro permite que la emisora se ancle. Por eso algunos de los avances más extraordinarios ocurren no cuando la gente los fuerza, sino cuando finalmente sueltan. La relación que aparece después de años de búsqueda, la oportunidad que llega una vez que dejas de obsesionarte, la sanación que se despliega después de entregar la línea temporal.
no son accidentes, son reflejos del campo respondiendo a una señal no nublada por miedo y control. Y aquí está la invitación más profunda. Cuando entras en este tipo de entrega, ya no estás manifestando una lista privada de deseos. Te estás alineando con lo que algunos llaman inteligencia universal, otros llaman fuente, y otros simplemente sienten como la vida misma. En esta alineación, tus deseos dejan de estar separados del flujo de la realidad. Se convierten en expresiones de él. Por eso la entrega no es debilidad, es la forma más alta de coherencia. Porque en el momento en que sueltas la lucha, tu sistema nervioso se relaja, tu corazón se sincroniza, tu frecuencia se estabiliza. Y en esa estabilidad, el campo puede reflejar no solo lo que piensas que quieres, sino algo aún más grande, el despliegue de una vida que se siente diseñada para ti, pero más allá de lo que tu mente podría haber escrito. Así que sí, eres el sintonizador. Sí, eres la emisora. Pero la música a la que te estás sintonizando proviene de algo mucho más grande que tu esfuerzo individual. Y una vez que pruebas eso, te das cuenta de que la manifestación no consiste en controlar la realidad en absoluto. Consiste en volverte lo suficientemente poroso como para dejar que la realidad se revele a través de ti. Y eso nos lleva al paso final, entretejer todo lo que hemos descubierto en una sola imagen, un solo hilo que ate todo el viaje. Cuando haces zoom hacia afuera y miras todo lo que hemos descubierto, se vuelve sorprendentemente simple. La realidad no te está reteniendo nada, está transmitiendo todas las posibilidades a la vez, como un espectro infinito de emisoras ya reproduciéndose. La pregunta nunca ha sido, ¿me lo dará el universo? La verdadera pregunta es, ¿a qué emisora estoy sintonizado ahora mismo? Ya has visto cómo los pensamientos por sí solos no giran el dial. El campo no responde a eslóganes. Responde a la coherencia, la manera en que tu sistema nervioso se asienta, la manera en que tu identidad se estabiliza, la manera en que tu cuerpo señala seguridad. Ese es el disparador cuántico oculto que los científicos no pueden explicar, pero no pueden negar. La conciencia no solo observa la realidad, la organiza. Tu frecuencia no solo describe quién eres, decide en qué línea temporal te paras. Así que imagina esto. Cada vez que respiras hacia la seguridad, estás ajustando el dial. Cada vez que encarnas la identidad de la persona que ya pertenece, ya prospera, ya crea, estás anclando una emisora más clara. Cada pequeña acción que demuestra tu nuevo yo a tu cuerpo es otro giro de la perilla. Y un día, casi sin notarlo, te das cuenta de que la estática se ha ido. La música llega limpia. La vida que anhelabas no está llegando. Ya está aquí, porque te has sintonizado con la versión de ti que la vive. Ese es el último paradoja. La manifestación no consiste en forzar al universo a doblarse. Consiste en recordar que todas las emisoras existen ahora mismo y la coherencia es tu pasaporte. No manifiestas lo que suplicas, ni lo que pretendes creer. Manifiestas la frecuencia que encarnas cuando cuerpo, mente y corazón transmiten la misma señal. Así que al volver a tu día, nota los momentos en que la estática se cuela. Nota la respiración que puede volver a sintonizarte. Nota la identidad que espera ser ensayada hasta que se convierta en lo que eres. Y si algo dentro de ti hizo clic mientras escuchabas, si sentiste que el dial se movía incluso un poco, quédate con eso. Ese pequeño ajuste es como cambian las líneas temporales. Así es como cambia todo.